Programa de la UPF Perú y estamos todos conectados a través de las redes sociales de los 930 de la AM de Radio Moderna, Radio Papá, para quedarnos durante unos minutos y disfrutar de una excelente entrevista a través del programa de la UPF Perú. Bien, miércoles 29 de junio, 7 de la noche, hoy estaremos entrevistando al embajador para la paz, ingeniero Fernando Ortega San Martín. El tema hacia donde se dirige el futuro de la humanidad, un tema muy interesante. Bueno, el ingeniero, el cargo actual que tiene es presidente del Nodo Perú, Proyecto del Milenio. Hoy vamos a conocerlo, vamos a hablar muchísimo de él a lo largo del programa, hay muchas preguntas, pero como siempre, primero la bienvenida a nuestro secretario general de la UPF, al señor Jaime Fernández. ¿Cómo estás y buenas noches? Muy buenas noches, hola María Elena Rivero, amigo de Radio Moderna, Radio Papá, embajadores para la paz y todo lo que nos sintoniza los miércoles en este su programa de la UPF Perú que se transmite por Radio Moderna, Radio Papá. Hoy día tenemos a un gran invitado y también un gran tema muy importante, hacia dónde se dirige el futuro de la humanidad. Vamos a darle la bienvenida al embajador para la paz, al ingeniero Fernando Ortega San Martín. Adelante con su saludo. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad que me brinda la UPF a través de su presidente, el doctor Trevor Jones, y así como los conductores de este programa, la licenciada María Elena Rivero y el licenciado Jaime Fernández. Creo que vamos a tener una bonita oportunidad para conversar sobre el rol que debemos tener los embajadores para la paz en la construcción del futuro. Muy bien, vamos entonces a iniciar nuestro programa. Queremos iniciar con unas palabras sabias de Buda Gautama, ¿no? Dice, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Bien, cuando hablamos de prospectiva, vamos a tocar este tema el día de hoy. Estamos con el experto, el ingeniero Fernando Ortega San Martín. Mucha gente a veces imagina, ¿no?, el futuro, cómo será el futuro. Lo imaginamos a veces en las personas como que si tuviéramos una bola de cristal y vamos a adivinar lo que va a pasar en el futuro. Pero, sin embargo, esto no es así. La prospectiva es una ciencia y vamos a preguntar al ingeniero Fernando quién más nos va a hablar acerca del significado, qué es la prospectiva y para qué sirve. Bueno, en primer lugar, quiero desilusionarlos a muchos de ustedes, porque el futuro no existe. Para la ciencia prospectiva comienza con ese principio, que el futuro no existe predeterminado.
sino que se va construyendo en cada fracción de segundo a partir del presente. Por lo tanto, nosotros somos los constructores del futuro. Claro, si nosotros no intervenimos en su construcción, otros lo harán. Indudablemente, ellos lo harán a su manera, a su gusto, a su conveniencia, y es lo que ha estado ocurriendo a lo largo de los años, ¿no? Los constructores del futuro han sido otros, no nosotros, no los que estamos viviendo en el hemisferio sur, por ejemplo, ¿no? Y la prospectiva justamente surge como una disciplina que permite a los seres humanos a estudiar el futuro para comprenderlo y poder influir sobre él. Entonces, nosotros como actores sociales estamos en capacidad de construir el mejor futuro para la humanidad. Lo que ocurre es que no nos hemos dado cuenta todavía de esa capacidad y tampoco nos permiten las fuerzas que están dirigiendo la construcción del futuro, nos permiten intervenir, porque de esa manera nosotros podríamos estar en condiciones de ir generando un futuro mucho mejor, mucho más equitativo para todos. Embajador Fernando Ortega, ¿por qué la prospectiva está tomando importancia en estos tiempos? La prospectiva como disciplina ya tiene alrededor de 65 años, nació en Francia y nace justamente cuando comienza a acelerarse el proceso de desarrollo tecnológico digamos, alrededor de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y nace como consecuencia de la necesidad que tenemos los seres humanos de prepararnos y anticiparnos a los cambios que nos trae el futuro. Estamos viviendo una época muy importante dentro de la evolución de nuestra civilización, donde vemos que cada día aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevas formas de producir, de educarnos, de entretenernos, y claro, eso nos marea a todos, porque no estamos preparados para vivir en un cambio tan violento, tan dramático como el que se está viviendo. Entonces, la prospectiva nace como una solución para este cambio violento que nos toca vivir. Por lo tanto, en los últimos 50 años, la prospectiva ha tomado un papel importantísimo en la construcción tanto de políticas públicas como también en las políticas corporativas de las grandes empresas. Entonces, ya hoy día existe una especie de mantra que se recita en las escuelas de negocios o en las escuelas de gobierno, ¿no? El futuro se construye. El futuro se construye. Y la gente lo repite. No sé si está convencido de ello, pero por lo menos lo repite. El problema está de que realmente no nos sentimos actores capaces de construir el futuro. Muy bien, estamos en el programa de la UPF Perú. Queremos enviar saludos a los embajadores para la paz que están dejando sus comentarios y también a los que se están conectando hoy miércoles con la entrevista al embajador para la paz, ingeniero Fernando Ortega San Martín. Estimado ingeniero, para algunos, como lo conversamos en interno, puede ser algo nuevo, la prospectiva, pero para los que estudian administración, bueno, ellos ya lo conocen como una ciencia, una rama de la administración que estudia el futuro desde diferentes puntos de vista, social, político, científico, tecnológico, económico, empresarial, ¿no? Hace muchos años, 15, 20 años, yo me acuerdo, en esos tiempos habían las cámaras con rollo. En esos tiempos uno tenía que sacar el rollo, se llenaba ya la película y teníamos que revelarlo en las casas, ¿no? Y bueno, ese era el sistema en ese tiempo acerca de estas cámaras fotográficas con rollo. Pero sin embargo, la ciencia, la tecnología avanzó, dio un giro y bueno, ya no se realiza estos tipos de revelados con rollo. Ahora ya la gente utiliza más
los celulares y otro tipo de dispositivos, ¿no? Cuéntenos, ingeniero, algunos casos prácticos que usted conoce. Por ejemplo, toquemos en este momento el sector empresarial, donde muchas empresas se terminaron, acabaron, porque no se aplicó la perspectiva. Justamente, estamos viviendo una época de cambio tan dramático que los negocios, si no se adecúan a los nuevos tiempos, simplemente desaparecen. Y la perspectiva justamente ayuda a anticipar el futuro. Una de las cosas importantes que uno va viendo es que en estos momentos como que la pandemia nos nubló la vista. O sea, no nos hemos dado cuenta de que si bien el mundo estaba luchando contra la enfermedad en estos últimos 2 años, el mundo ha seguido avanzando, la tecnología ha seguido avanzando, los laboratorios de investigación han seguido trabajando, y hoy tenemos un stock de alrededor de 1.700 nuevas tecnologías que van a salir al mercado en los próximos meses. Hay gente que está poco enterada de esto y habla de que se nos viene una ola tecnológica, una nueva ola tecnológica. En realidad se quedan cortos, porque lo que se viene es un enorme tsunami tecnológico. 1.700 tecnologías que nos van a inundar y que van a cambiar todas las formas con que nosotros solemos producir, hacer negocios, educarnos, capacitarnos, comunicarnos, entretenernos, y eso significa que tenemos que adecuarnos inclusive a una realidad que ni siquiera habíamos imaginado. Si bien la ciencia ficción ayuda mucho a identificar posibles escenarios futuros, se queda corta, se queda muy corta. Yo quisiera simplemente señalarles que ahora, por ejemplo, ya no nos basta el mundo real. O sea, el mundo real tiene sus limitaciones. Ahora estamos creando universos paralelos, virtuales, donde podemos nosotros realizar nuestras actividades. Un ejemplo quizás más sonado en estas semanas es que una plataforma de metaverso llamada Bored Ape Yachting Club, es decir, el club de yates del simio aburrido, digamos, la traducción al español. Es una plataforma que ha ganado $150 millones vendiendo lotes de terreno que se han cotizado entre 30 y 35 mil dólares cada uno en un metaverso. Es decir, no existen los terrenos. Es una entelequia el terreno. Pero la gente paga 30 mil, 35 mil dólares por un terreno en un condominio, ¿ya?, de lujo que no existe. O sea, realmente no existe ni va a existir. Solamente se va a quedar en ese nivel. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que ya la tecnología, al crear metaversos, nuevos universos, escapa totalmente a las reglas y a las leyes de la física y a las leyes de los humanos, porque eso se maneja en otro nivel. Entonces, el auge que tienen estos tokens no fungibles, pues el nombre que tienen, nos está llevando a pensar que los negocios inmobiliarios pueden ser tan variados ahora, en el cual simplemente uno puede generar urbanizaciones, condominios en el ciberespacio que pueden tener una alta demanda como inversión, ¿no? Y también, digamos, negocios, por ejemplo, una cosa tan simpática como una empresa canadiense que ha estado produciendo durante 50 años muebles de madera muy bonitos, aprovechando la variedad de madera que hay en los bosques de Canadá. Hoy día
se ha dedicado a hacer muebles modernos, muy bonitos, en impresoras 3D, con polímeros, con resinas, y que les da un acabado que parece realmente una madera que ha sido barnizada de una manera muy, muy fina. Incluso se puede dar el lujo de cambiar la textura, la forma que tienen las vetas de la madera, los colores, y entonces uno puede pedir el mueble en el tipo de madera que uno quisiera, con el acabado brilloso, mate que uno quisiera, pero es simplemente un polímero. Y claro, es un negocio basado en tecnología 3D que tiene una bajísima huella de carbono, porque no hay que derribar un árbol para tener un mueble. Y esto puede generar un negocio a nivel mundial. Están pensando en franquiciar, poner una empresa en algún lugar que tenga estas impresoras, las resinas se pueden estandarizar y prácticamente ese mismo mueble se puede hacer en cualquier parte del mundo. Y es más, los socios, los partners de esta franquicia pueden diseñar los muebles. Y esos muebles pueden entrar a una base de datos y se pueden ofertar a nivel global. Incluso el diseñador de ese mueble puede ganar derechos de autoría por justamente su diseño. Entonces estamos hablando de un negocio que va a revolucionar la fabricación de muebles, basados en tecnologías modernas como el 3D. Y así podríamos conversar de oportunidades que se están generando en estos momentos basados en estas tecnologías. Hemos hablado de un par de ellas. Imagínense cuando entren al mercado 1.700 tecnologías. La magnitud del cambio en la forma de hacer negocios que se van a dar, o en las propias costumbres que vamos a tener nosotros. Es realmente un momento clave para la historia de la civilización humana. Realmente es interesante, aplicando la perspectiva, lo que realmente las empresas pueden cambiar el rumbo de su destino. Como habíamos dicho, muchas empresas han quebrado, no saben qué hacer, especialmente en estos tiempos de pandemia, ¿no? Las MIPYMES, la MIPYME, la pequeña, mediana empresa, las grandes han superado todo este tipo de problemas, en vista que ellos tienen su capital muy establecido, muy fuerte. Pero las otras empresas pequeñas o medianas, muchas han tendido a desaparecer. Entonces ahí vemos la necesidad de aplicar la perspectiva y cómo ellos puedan afrontar estas situaciones difíciles y superar este tipo de contingencias. Ingeniero Fernando Ortega San Martín, ¿cuáles son los instrumentos que utiliza la perspectiva para conocer o predecir el futuro? Primero que, como les decía, el futuro no existe. Y por lo tanto, el futuro no se puede predecir. Nadie puede predecir lo que no existe, ¿no? Lo que hacemos nosotros en Prospectiva es anticipar estos procesos de construcción del futuro. Conocer quiénes son los actores principales que están involucrados en la construcción del futuro, cuáles son las tendencias que son las que están creándose justamente en base a fenómenos tecnológicos, sociales, económicos, incluso ambientales. Y a partir de esa combinación, usando lo que es la teoría de complejidad, el pensamiento complejo que bien fue planteado por Edgar Morin, podemos nosotros comenzar a vislumbrar posibilidades. Nosotros trabajamos en el mundo de lo posible, porque si algo es posible, puede ocurrir. Entonces, eso resulta siendo la clave de nuestro pensamiento prospectivo. Comenzar a evaluar las posibilidades. Y a partir de las posibilidades, comenzamos a ver oportunidades. También podemos ver amenazas. Y entonces, a partir de eso, podemos nosotros plantear escenarios que puedan ser convenientes para la persona que está haciendo el análisis del tema,
o para, digamos, una empresa o un conglomerado de empresas, un país, un territorio, una comunidad. Entonces, el uso de la perspectiva en estos momentos resulta siendo muy, muy amplio y vemos que estamos en una carrera en la cual posiblemente no nos demos cuenta, donde empresas, territorios, naciones están compitiendo para ver quién construye más rápido y mejor el futuro. Claro, lo están haciendo desde su punto de vista, desde su óptica, ¿ya? Y nosotros, si no participamos de estos procesos, vamos a vivir el futuro que ellos han construido para su beneficio, no para el nuestro. De ahí la importancia que nosotros intervengamos en estos procesos de construcción del futuro, haciendo escuchar nuestra voz, nuestros intereses, nuestras expectativas. Y justamente el rol de los embajadores para la paz es justamente intervenir en estos procesos, porque hoy día vemos con mucho temor que los caminos se van bifurcando, que existe un camino que está orientado principalmente hacia el consumismo, donde donde prima es el individualismo, y por otro lado hay otro camino que cada día se está haciendo más pequeño, más corto, más empinado, más difícil de continuar, que es el camino del bien común. Entonces, el reto que tenemos nosotros, los embajadores para la paz, es orientar la construcción del futuro hacia ese camino del bien común. Porque nuestra formación en valores, que es la que nos ha permitido tener el honor de ser parte de la UPF, nos obliga a luchar, a ser guerreros, soldados del bien común. Creo que en ese principio que también nos han inculcado los fundadores de la UPF, es que nosotros debemos intervenir. No existe paz si previamente no nos hemos orientado hacia el bien común. Y díganos quién o quiénes construyen el futuro. Un ejemplo muy simple. Sí. Nosotros en estos momentos nos estamos comunicando porque hay una tecnología que ha sido puesta a nuestro alcance. Así es. ¿Ya? Ya ustedes comprenderán, por mi edad, yo provengo de la tercera revolución industrial, y antes de ella, yo soy de la época del beeper, ¿ya? Del beeper, o lo que en inglés se conoce como two-way pager, ¿no? Entonces yo estaba contento con mi beeper, porque, o sea, con un beeper me podían ubicar en cualquier parte de la ciudad, a pesar de que no estuviese en mi oficina, ¿no? Entonces yo me sentía hasta incluso importante por eso, ¿no? Pero el beeper duró unos años y después, ¿no?, entró el celular, y bueno, hoy día nadie que quiera sentirse comunicado sale de su hogar sin un celular. Y entonces, igual, se dictan clases usando una serie de tecnologías, quizás la más simple ahora de todas, el PowerPoint. Entonces, ustedes se imaginan una clase en una universidad en la cual un profesor utilice transparencias de acetato, ¿ya?, con una máquina, con un cañón, un proyector enorme que se calentaba bastante, ¿eh? Entonces, hoy día, si el profesor no tiene ni siquiera PPT ahora, hoy día le exigen Prezi, le exigen otros softwares, inclusive hasta de 3D, para poder explicar, digamos, los principios de su clase. Entonces, nosotros somos, y no nos damos cuenta, esclavos de tecnologías que han sido generadas justamente para, entre comillas, hacernos la vida más simple, pero que en realidad nos vuelve consumidores de tecnología, y a los generadores de esas tecnologías
los convierten en los hombres más ricos del mundo, ¿no? Y entonces vemos cómo en los rankings de Forbes, la revista Forbes, los 10 primeros lugares son magnates de la tecnología, ¿no? Gracias a que nosotros hemos asimilado y hemos adoptado esas tecnologías y no podemos vivir sin ellas, ¿no? Incluso, permítame comentarle que también veía en la televisión que ahora no solamente los celulares los roban para venderlos, o sea, no solamente van al mercado negro, sino que tienen etapas, o sea, roban el celular, sacan toda la información, uno pues que conoce de sistemas, saca toda la información, y luego de la información ya venden el aparato telefónico, pero tienen doble uso, ¿no? Primero el aparato telefónico lo venden y luego sacan la información, utilizan las claves o todo lo que ya tienen en su celular de los bancos, incluso hasta piden préstamos, o sea que ahora pues la tecnología, por eso es que dicen, pues, o sea, te facilitan, pero también pues estás desprotegido a veces cuando todo lo tienes en tu celular y ya nos hemos acostumbrado como que a guardar todas nuestras cosas en el celular, ¿no? Esa es la tecnología y me imagino que en el futuro, ¿qué más vendrá, pues, no? Así es, y justamente estamos nosotros vislumbrando que esa dependencia de determinados artefactos tecnológicos se va a incrementar. Y en la medida que nosotros percibamos beneficios en el uso de esas tecnologías. Y claro, hasta ahora la tecnología ha estado fuera de nuestro cuerpo. Por ahí algunos que tienen algún tipo de marcapaso, ¿no? Pero básicamente la tecnología ha estado fuera de nuestro cuerpo. Hoy día ya comenzamos a ver los primeros experimentos en seres humanos de implantación de determinados chips. Y incluso ya se han ubicado determinados espacios, especialmente detrás de la oreja, espacios donde se pueden implantar chips sin que sea una molestia, o sea, para la persona que lo lleva instalado, ¿no? O sea, un punto que está aquí debajo de la oreja, hay sitio como para que entren chips, ¿no? Entonces, y claro, si aún uno tiene, por ejemplo, Alzheimer o tiene Parkinson y hay un chip que le permite corregir esas enfermedades crónicas, indudablemente van a ser bienvenidas, ¿no? Y de ahí a tener una interfase donde podamos conectarnos directamente nuestro cerebro con Internet y donde cualquier persona nos haga una pregunta. ¿Ya te enteraste del incendio que hubo en Ate? No, a ver, espera, cierro los ojos y en una fracción de segundo entré a la versión, digamos, Google. de Google que estuviera en la nube, ya Yeah. escribí mentalmente incendio en Ate, ¿ya? Encontré toda la información, hice clic con mi cerebro, hice clic, hice un download, descargué toda esa información, he visto los videos y todo en una fracción de segundo. Y yo ya me enteré de eso. Claro, eso parece ciencia ficción, pero es lo que en estos momentos están investigando empresas como Meta, que es Facebook, digamos, el anterior Facebook. Zuckerberg ya lo soltó, se le escapó, ¿ya? Que esto es lo que ellos están buscando. Igual lo están haciendo Amazon, igual lo está haciendo las empresas de besos. Entonces, al final, la conexión directa entre Internet y nuestro cerebro no está muy lejos. Se calcula que debe estar ya siendo usada comercialmente antes de que termine esta década. Entonces, imagínense esa posibilidad. Entonces, ¿habrá ventajas? Los seres humanos que tengan esa conexión directa a Internet, ¿tendrá ventajas sobre aquel que no tiene?
La pregunta es, ¿y cuánto costará? ¿Cuánto costará ese implante para que tú tengas una diferencia de tipo laboral, de tipo académico? Imagínense, ya tomar un examen para un alumno que tenga esa conexión a Internet va a ser difícil, salvo que le pidan a la persona que se desconecte, ¿no? Y va a ser difícil porque ya Elon Musk está colocando más de 3.000 satélites alrededor del mundo para tener comunicación satelital de Internet. Y entonces en cualquier parte del mundo, o sea, no vamos a estar pensando en un operador Movistar, Claro, Vitel, no. Ya desde el satélite vamos a estar recibiendo la señal. ¿Se podrá evitar, controlar ese tipo de acceso? Va a ser muy, muy difícil. Entonces, ese es el futuro. Y como le digo, no nos damos cuenta, pero de aquí al final de la década van a venir cambios muy, muy grandes. Muy, muy grandes. Los próximos 20 años se espera de que los cambios sean mucho mayores que en los 100 años anteriores. Entonces, imagínense esa aceleración del cambio tecnológico que se viene. Sí, efectivamente, estamos vertiginosamente avanzando, ¿no? Y la ciencia, eh, bueno, con la tecnología, la técnica, cada día nos sorprende. Y todo lo que la ciencia está creando realmente siempre debe ser usado para un propósito bueno, como para hacernos la vida más confortable, podamos realizarnos como seres humanos, vivir de una manera más agradable. Porque sabemos también que no tenemos mucho tiempo de vida aquí en la Tierra, entonces los sueños de las personas tienen que ser realizados y realmente el año 2030, como usted dice, de acá a una década más, unos cuantos años, vamos a tener todas estas sorpresas que realmente eran ciencia y ficción, pero sin embargo ya se han convertido en una realidad. Muchos se preguntan, ¿no?, en este camino hacia la construcción de un futuro en el que los seres con inteligencia artificial se conviertan en nuestros grandes colaboradores o quizás en una amenaza para la vida humana. La pregunta sería, ¿el futuro será controlado por la inteligencia artificial? Es una posibilidad, es una posibilidad. Todo depende de cuál es el nivel de control que puede ejercer el ser humano sobre estas tecnologías. El problema que se está viendo ahora es que comenzamos a tener cada vez más artilugios, artefactos que nos ayudan teóricamente a mejorar nuestra calidad de vida, pero en realidad no estamos atacando los grandes problemas de la humanidad. Por ejemplo, hambre cero. Con la tecnología actual podríamos estar construyendo lo que los filósofos llaman la economía de la abundancia. Es decir, una economía donde no hay hambre porque la producción de alimentos va a ser tan grande que cubre cualquier demanda de la población en cualquier parte del mundo. Lo podemos hacer con la tecnología actual. Lo podemos hacer. Por ejemplo, les doy un caso muy claro. Hoy día, por biología sintética, es posible convertir celulosa en almidón. Entonces, una madera de desecho, digamos, una parihuela, ¿ya? De esas de que se usan para transportar bienes, ¿no? de importación, etc. Las 4 tablas, pero clavadas por ahí. Ya, esa parihuela mañana puede ser el pan de molde de tu desayuno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si uno ve la fórmula de la celulosa, es muy cercana a la fórmula del almidón. De hecho, la propia naturaleza hace ese proceso de forma natural. Por eso existe el árbol del pan. Yo no sé si ustedes han tenido ocasión de ir a la selva, y en nuestra selva, como en otros bosques tropicales en el mundo, existen variedades de árbol de pan, donde el fruto de ese árbol está prácticamente lleno de almidón.
y se puede usar como insumo para panificación. Entonces, con la tecnología actual podemos hacer ese tipo de desarrollos, ¿no? Entonces, no estaríamos preocupados en estos momentos por el trigo de Rusia o de Ucrania. No tendríamos que preocuparnos porque cualquier madera usada o incluso cualquier pasto, digamos, cualquier grass de esos que tiene celulosa, podríamos nosotros convertirlo tranquilamente en harina para panificación. Entonces, claro, ¿no? Igual, el caso del agua. Hoy día, con la tecnología que tenemos, podemos potabilizar todo el agua dulce que existe en el mundo, de tal forma que las poblaciones, no importa el lugar donde estén, podrían abastecerse con agua saludable. Tenemos la tecnología para eso, pero tenemos millones de personas con hambre y con sed. ¿Por qué? Porque no es negocio, pues. O sea, ese tipo de tecnologías que solucionan problemas sociales no son negocio. Como no son negocio también las medicinas para enfermedades raras. O sea, es preferible vender una pastilla contra la gripe que un medicamento con una enfermedad que da pues a una persona cada 4 millones de habitantes. Entonces, es que, por eso digo, nos estamos nosotros orientando hacia un camino que nos lleva al consumismo en vez de ir por el camino que nos lleva al bien común. Entonces, nosotros como embajadores de la paz tenemos que ser conscientes de que nuestro rol es encaminar el futuro de la humanidad hacia este camino del bien común. O sea, la tecnología es un medio, no es un fin, es un medio. Y nosotros tenemos que entender que ese medio, que esa herramienta, nos debe servir para construir bienestar, igualdad, equidad, no para estar generando diferencias. ¿Tú tienes o no tienes? ¿No? Que es ¿no? Entonces, claro, por eso es que existen celulares que cuestan varios miles de dólares. ¿Mm? Y que con el cual escuchas también como si fuera ese celular que uno lo tiene ya desde hace varios años, ¿no? Y que a veces uno le ha tomado ya cariño a ese celular, ¿no? Pero hay celulares que te ofrecen por varios miles de dólares. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, o sea, entender que el futuro se construye y que nosotros, los embajadores para la paz, debemos ser actores importantes en la construcción del futuro. Nosotros, no solamente UPF Perú, estamos hablando de UPF a nivel mundial, ¿no? Porque somos miles, somos muchos. Y nosotros creo que podemos ser una fuerza que pueda dar una voz de esperanza a que la humanidad no caiga en escenarios futuros que, como bien dice el licenciado Fernández, puede llevar incluso que la inteligencia artificial nos controle. Y de eso ya sabemos qué es lo que ocurre, porque hay muchísimas películas de ciencia ficción, ¿no? Como Matrix, que nos muestran justamente ese tipo de escenarios poco beneficiosos para la humanidad. Nos alcanzan una pregunta en la que dice lo siguiente: los avances en el ámbito de la neurociencia y la ingeniería nos acercarán a una realidad que fue descrita por primera vez en la ciencia ficción, una en la cual la inteligencia artificial será indistinguible de la humana e incluso llegará a superarla. Esto podría llevarnos hacia un futuro en que los seres con inteligencia artificial se convertirán en nuestros grandes colaboradores o quizás en una amenaza para la vida humana. ¿Habrá evolución dirigida por la tecnología Homo sapiens 2.0? Sí, justamente lo que describen es algo que no va a ocurrir al límite de esta década, al contrario. El test de Alan Turing, que
Ustedes saben muy bien, Alan Turing, un matemático, un científico inglés, que ayudó a descifrar los códigos de los nazis y que permitió la victoria a los aliados justamente al romper el secreto de las comunicaciones de los nazis. Hay una película sobre eso que se dio hace unos años, ¿no? El código Enigma. Entonces, él estableció un test sobre el cual se establecían las razones por las cuales los seres humanos podían ser engañados por una inteligencia artificial. Entonces hizo una prueba que hacía indistinguible la respuesta de una inteligencia artificial versus la respuesta humana. Es decir, los jurados, digamos, de esta prueba no podían distinguir que quien les contestaba era humano o inteligencia artificial. Esa prueba todavía no ha sido vencida. Posiblemente se venza en 2 años, quizás máximo en 4. O sea, todo se espera que antes del 2026 ya el test de Alan Turing sea vencido por la inteligencia artificial. Entonces, eso significa ahorita, 4 años más. Entonces, esto no estamos hablando de ciencia ficción, de largo plazo, no, estamos hablando de realidades evolutivas de la tecnología en un tiempo que todos lo vamos a conocer y lo vamos a vivir. Entonces, ¿qué es la preocupación? Es que en la medida que la tecnología nos diferencie unos de otros, a los seres humanos, es decir, la tecnología nos puede hacer más sanos, más longevos, incluso rejuvenecer. La tecnología nos puede hacer más inteligentes o nos puede llevar a tener supersentidos, es decir, tener un nivel de sensaciones, de percepciones de la realidad mucho más grande de lo que puede hacer un ser humano normal. Eso se puede lograr de aquí al 2050, tranquilamente. Tranquilamente. Y eso va a generar el primer salto evolutivo. Recuerden ustedes que nosotros somos Homo sapiens sapiens, y esto tenemos alrededor de unos 40.000 años o 45.000 años de Homo sapiens sapiens. De aquí en adelante podríamos hablar de una nueva especie de seres humanos. Llámenle Homo sapiens 2.0 o llámenle de Homo technologicus o llámenle el nombre que quieran, pero podemos estar hablando de una nueva especie humana con una serie de ventajas gracias a la tecnología y que, como ya hemos visto a lo largo de la historia, la aparición de una especie más evolucionada lo que hace es eliminar a la versión menos evolucionada. Entonces, esa es una posibilidad que sería bueno comenzar a evaluarla, ¿no? Pero claro, ahí hay un tema importante, ¿ya? ¿A cuán asequible va a ser esas mejoras tecnológicas? Eso va a costar. Y va a costar mucho. Y entonces, y hemos visto a lo largo de los años cómo esas tecnologías después se abaratan, pero al principio resultan siendo caras. Cuando aparecieron los primeros lentes de contacto, era un lujo tener un lente de contacto. Y cómo dolía cuando por alguna razón salía disparados y se perdían, ¿no? Porque en realidad costaba literalmente un ojo de la cara. Pero después ya se ha hecho bastante común tener los lentes de contacto. Entonces, esta tecnología que se pueda poner a disposición de los seres humanos, de algunos, va a marcar diferencias muy significativas. Hay que estar preparados para eso. Y posiblemente lo vamos a ver, ¿verdad? Esto no es algo muy lejano, lo vamos a ver, lo vamos a incluso sentir, percibir, gozar. Pero insisto, esas aplicaciones tecnológicas
son realmente necesarias versus las grandes necesidades de la humanidad? ¿No podríamos nosotros utilizar todos esos recursos tecnológicos para eliminar el hambre en el mundo, para darle agua potable a todos, vivienda digna a todos, con servicios básicos, electricidad, digamos, barata, abundante a todos, educación de la mejor calidad para todos, y así todas las necesidades que nosotros tenemos ahora y que hay millones de personas en el mundo que sufren esas carencias? ¿No es preferible, por lo menos, ¿verdad?, cerrar estas necesidades con tecnologías para después pensar en cómo poder ir mejorando? Pero primero seamos conscientes de que tenemos hermanos, seres humanos como nosotros, en muchas partes del mundo, que no tienen una calidad de vida digna. Ese, digamos, debe ser el reto que nosotros tenemos que plantearnos, ¿no?, como embajadores para la paz, ¿no? Muchas gracias, embajador Fernando Ortega. Para los amigos que no conocen, aquí tenemos a una eminencia en prospectiva. Él es el creador de los eventos de Prospecta para la promoción del uso de la prospectiva acá en el Perú y en todo el continente americano, ¿no? Entonces, y estamos siempre agradecidos también a usted por su importante enseñanza el día de hoy, ya que muchos amigos, lo que nos sintonizan miércoles a miércoles el programa de la UPF, ya tienen ya seguramente un claro conocimiento por qué es importante la prospectiva. Quiero tocar también algo muy importante de lo que usted estaba comentando, de que siempre el ser humano está avanzando tanto en tecnología, en la ciencia, y inteligencia artificial y muchas otras cosas más, pero sin embargo todavía vemos mucha pobreza, vemos mucha desigualdad acá en la tierra. Me acuerdo en una de las conferencias internacionales, ¿no?, que la fundadora de la UPF, ella dio, ¿no? Ella dio un mensaje bien claro y bien preciso, y diciendo que el ser humano está más preocupado en buscar otros lugares en el espacio y sin embargo no se preocupa por resolver los problemas, la crisis por la cual toda la humanidad está sufriendo. Inclusive el fundador también de la UPF, el doctor Sang Myung Moon, él se adelantó a estos tiempos en que ya la humanidad, por el exceso de población y muchas otras cosas más, no habría alimento suficiente para toda la población, que año tras año está aumentando la población mundial. Entonces él dijo también debemos ahora sembrar peces, o sea, él es de la idea de que debe haber también este trabajo de la piscicultura, porque esa es una de las formas también de paliar el hambre de la humanidad entera. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la muerte. Esta palabra muerte es algo que asusta a todos, María Elena, y sin embargo, si nosotros hacemos una encuesta, salimos a la calle y seguramente las personas nos van a decir, no, yo no quiero morir, porque es algo interno del ser humano, es algo innato que nosotros, desde que nacemos, no estamos pensando en la muerte, nosotros pensamos que vamos a vivir eternamente. Bueno, ese es en otro plano espiritual, que lógicamente esa es una realidad, ¿no? Pero hablemos que también vivimos acá en la tierra y tenemos un cuerpo físico y, bueno, este trabajo de la prospectiva enfocado en el estudio, ¿no?, a través de la ciencia y la tecnología para retrasar la muerte del ser humano, ¿no? Todos aspiramos a ello, ¿no? En el siglo XX, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer era aproximadamente de 50, 80 años en muchos países. Y ahora en el siglo XXI creo que está llegando ya a la edad de 90 años en algunos países. Creo que en la China es un país, ¿no?, donde la longevidad creo que está superando inclusive esta esperanza de vida. La ciencia y la medicina, bueno, en cierta manera ayudan, pero de forma parcial. Pero las recientes investigaciones
¿Qué nos dices acerca de los mecanismos biológicos del envejecimiento? Y el control de lo mismo dice que hacen vislumbrar un futuro próximo, donde podamos vivir muchos más años, sin ser viejos o en todo caso revertir la senibilidad. Ingeniero Fernando Ortega San Martín, usted como eminente en este tema de prospectiva, la pregunta es, ¿se vencerá a la muerte en el futuro? Teóricamente sí, teóricamente sí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si morimos es porque nosotros tenemos un sustrato biológico y la muerte es inherente al sustrato biológico. Si nosotros cambiamos de sustrato, por ejemplo, de un sustrato biológico a electrónico, no morimos. Ustedes pueden tener por ahí en la casa una radio de tubos, una radio de galena del abuelo, ¿verdad? O del bisabuelo, y si ha sido guardado en buenas condiciones, ustedes lo enchufan y comienza a recibir la señal. Es decir, los aparatos no mueren, ¿no? Si están bien mantenidos. Entonces, si nosotros cambiamos sustrato, vamos a poder ser inmortales. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a poder manejar la conciencia y la conciencia la vamos a poder transferir del sustrato biológico de las neuronas a chips. En eso están trabajando miles de investigadores en estos momentos. El tema de envejecimiento, de longevidad e inmortalidad es una de las actividades que están recibiendo más recursos de investigación. Porque como bien dice el licenciado Fernández, a nadie le gusta morir. Nadie quiere morirse. Y por lo tanto, ya se imaginará el gran mercado, ¿ya?, comercial que existe para justamente soluciones de este tipo, ¿no? Pero en realidad, de aquí al año 2050, no va a ser difícil que el promedio de vida llegue, el esperanza de vida llegue a más de 100 años, porque el envejecimiento está siendo considerado una enfermedad, y como enfermedad puede estar sujeto a un tratamiento, incluso a una cura. Hoy día se conocen ya muy bien cómo son los procesos de envejecimiento, qué genes disparan el envejecimiento, y esto basado en algo que es una analogía importante. Todos odiamos o le tenemos temor al cáncer, pero el cáncer tiene una ventaja enorme. Las células cancerosas nunca mueren. Es decir, son entes biológicos que han escapado a este proceso de crecimiento, nacimiento, crecimiento y muerte, ¿no? O sea, las células cancerosas hay que matarlas, porque no mueren. Entonces, ya se están descubriendo las razones por las cuales las células cancerosas no mueren. Y si ese proceso se comienza a aplicar a otros tipos de células, entonces simplemente podremos alargar muchísimo la vida de las personas, ¿no? Esa paradoja, ¿no? La célula a la que más tememos y a la que más muerte produce, nos va a permitir vivir más, que es las células del cáncer. Entonces, ya incluso hay una serie de tratamientos anti-envejecimiento, ¿ya? Por ejemplo, el más grande prospectivista actual, que es Ray Kurzweil de Estados Unidos, él cada 3 meses se somete a un proceso de cambio de sangre. Esto es como en el caso de los automóviles que te hacen un cambio de aceite. A él le hacen un cambio de sangre por sangre de personas más jóvenes. Y eso le está permitiendo tener una calidad de vida
bastante mejor de la que su edad cronológica debería proporcionarle, ¿no? Entonces, procesos de ese tipo, implantación de células de gente joven en gente mayor, que les permiten que se puedan reproducir y combinarse. Hay un video de la semana pasada donde muestran a una dama que uno no le echa más allá de 40 años, pero que en su edad cronológica es 70. Y es porque tiene células jóvenes en su cuerpo, ¿no? Y como digo, esto va a permitir que podamos alargar por lo menos 20 años más la esperanza de vida. Algunos dicen 150 años. Claro, al final, vuelvo a insistir, todo eso va a costar. Va a costar. O sea, esto no es algo que el seguro social de un país se lo pueda pagar a un trabajador, ¿no? Estamos hablando de servicios médicos altamente especializados que van a tener un altísimo costo, pero que va a ser un gran negocio para aquellos que estén involucrados en estos temas, pues, de rejuvenecimiento, ¿no? Y hablando del futuro, ¿el futuro será más justo? Depende de qué camino tomemos. Si vamos a tomar el camino del consumismo, entonces ahí no hay que ser prospectivista para reconocer que el futuro será mucho más egoísta, más individualista, generará brechas enormes entre las personas, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Si tomamos el camino del bien común, podríamos nosotros intentar crear una sociedad mucho más justa, más equitativa. ¿Hacia dónde irá la humanidad? Eso dependerá de las personas, de sus líderes, de los actores que intervengan en la construcción como gente activa, ¿no? No es simplemente sentarse en la vereda, ver cómo pasa el futuro delante de nosotros sin participar de su construcción, ¿no? Eso es como cuando uno ve la construcción de un condominio, ¿no? Entonces uno ve que hay ingenieros, arquitectos, maestros de obra, operarios, albañiles, que cada día van aumentando un piso, ¿no? Y al frente, fuera de la construcción, vemos gente que pasa y se queda mirando, viendo cómo va creciendo el condominio, el edificio, un piso por día, etcétera, ¿no? Y la gente mira, pero, fijamos, no participa en la construcción, simplemente mira. A lo más, alguno de esas personas que andan mirando podrá, en llegado el momento, cuando esté construido el condominio, podrá adquirir un apartamento de ese condominio, ¿no? Pero si lo hace, será porque tiene los recursos, pero va a estar limitado porque simplemente va a comprar algo ya hecho. Que si le hubiera gustado que la sala fuera más grande, que los dormitorios fueran un poco más grandes, que existiera un walk-in closet o que los baños sean, o ya, que tuvieran una tina, un jacuzzi, pero al final uno compra lo que está, ¿no? Tal como fue diseñado por el arquitecto, ¿no? ¿Ya? Y si le gusta completamente bien, y si no, bueno, pues ¿qué vamos a hacer, no? O sea, así ya está construido, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros. Si nosotros no participamos de la construcción, lo único que nos va a tocar es vivir el futuro construido por otros. Y si ese futuro es un futuro consumista, individualista, egoísta, no nos quejemos, porque la otra alternativa estuvo presente, estuvo a disposición nuestra, pero no fuimos capaces de intervenir en su construcción, ¿no? Sí, efectivamente, somos constructores del futuro próximo, y somos responsables también de lo que podamos dejar a las futuras generaciones. Le comento algo, en el exterminio de los judíos participaron muchos profesionales en los campos de concentración nazi. Participaron médicos, enfermeros, enfermeras y todo tipo de profesionales. De ahí nace como unas palabras, ¿no?, en alusión a que si la ciencia se crea para el bien, la técnica, la tecnología, entonces ¿por qué
muchos tienen que cambiar de dirección a todas estas cosas y crear más bien un caos y un sufrimiento en la humanidad. Entonces de ahí nace una frase muy interesante, muy importante que amerita reflexión. Es bueno ser inteligente y es inteligente ser bueno. Está bien las matemáticas, la física, la química y todo lo que el ser humano pueda en la vida aprender y poder lograr, ¿no? Sus objetivos y sus metas. Pero sin embargo, lo más importante, como usted dice, es todas las cosas que se usen deben ser para el bien de los demás, pensando siempre en un propósito común y público. Ingeniero, ¿cuándo llegarán los mayores cambios? Ya están ocurriendo. Ya están ocurriendo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Este tema de los multiversos, de los metaversos, a uno los han tomado como, digamos, una posibilidad, una forma de ampliar el conocimiento de la humanidad, ¿no? Y como les digo, como comenzamos esta entrevista, ¿no? Ya hay gente que está vendiendo espacios en los metaversos, ya lo están lotizando, ya lo están vendiendo, ¿ya? ¿Ya? Lotes de X metros cuadrados que no existen realmente, como no existe el Bitcoin, ¿no? Entonces, hay una serie de negocios que están surgiendo en estos momentos sobre cosas que no existen. Son estos tokens no fungibles, que se conocen así, digamos, en el mundo de las inversiones, ¿no? Pero que hacen que la gente considere que es una opción para generar renta. Y eso es algo que se está dando ahora, ¿no? Igual, la intervención de la impresión 3D, que en realidad lo que está generando es que ya los repuestos que antes uno los tenía que adquirir, se pueden imprimir y bajarse de la nube e imprimirlos en tu propia empresa, ¿no? No tienes que estar esperando meses para que llegue el repuesto, ¿no? Lo puedes imprimir, así sea en resina o incluso en metal. ¿Ya? Y como les digo, bueno, vamos a hacer un pequeño comercial, ¿no? O sea, en WOM nosotros tenemos a disposición leche que no es leche. Se llama justamente not milk. ¿Ya? No es leche hecha en laboratorio. ¿Ya? Si ustedes la analizan, es leche, como la que produce una vaca, pero es hecha en laboratorio, en reactores, que simulan todos los procesos que se desarrolla al interior de una vaca, ¿no? En la panza, bonete, libro y cuajar, ¿no? Y que se produce a través de alimentos que son los que consume la vaca. Es decir, a partir de insumos vegetales obtenemos leche en un reactor. Eso es biología sintética. Y está en los anaqueles de WOM en estos momentos. Lo produce una empresa chilena, formado por 3 doctores chilenos que se formaron en Estados Unidos, en UC Davis. Entonces, no es que el futuro, ¿cuándo llegará? No, ya llegó, ya llegó. Y WOM lo tiene ya hace un año, esa leche. ¿Ya? Y pocos caen digamos, en la idea de que realmente lo que están tomando es una leche sintética, ¿ya? Porque muchas veces nos hemos acostumbrado a tomar, pues, leche de avellanas, leche de coco, ¿no? Que de una u otra manera son leches naturales, ¿ya? Esta es totalmente sintética, ¿ya? Sí, bueno, sintética, pero que implica, pero no artificial, ojo, ¿ya? Porque es producto de síntesis química, de biología sintética, para poder llegar a esto. Igual, lo le dije, ¿ya? Va a llegar el momento en que ustedes coman un pan Bimbo en el desayuno y no sepan si es de trigo o es de almidón generado por celulosa
de lo que fue un par de días antes una parihuela con la que trajeron una maquinaria importada y que desecharon esa madera, y eso entró a un reactor y se convierte en el pan nuestro de cada día. Y así, digamos, podemos estar hablando de las prendas de vestir recicladas a partir de determinados tipos de polímeros que se manejan por economía circular. O sea, ya está, la revolución tecnológica ya se está viviendo desde hace años. Primero hay que abrir los ojos y darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Esto no es el futuro, ya es el presente. Y el futuro que se viene es mucho más complejo de lo que nosotros estamos intentando vislumbrar, ¿no? Denos un mensaje prospectivamente, como embajador para la paz, sobre el mundo actual y los tiempos difíciles que vive la humanidad. Para algunos sin esperanza y para otros miran con mucho optimismo y piensan que todas las cosas malas pasarán pronto. Dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Esperamos su mensaje, embajador Fernando Ortega. Bueno, yo soy optimista y confío en la humanidad. Y sé que tarde o temprano vamos a despertar y nos vamos a dar cuenta de que podemos seguir avanzando, pero vamos a ser conscientes de lo que estamos dejando atrás. Esos millones de personas que están quedando sin satisfacer sus necesidades básicas. Y entonces, yo soy muy optimista y confío mucho en los jóvenes. Creo que los jóvenes se están dando cuenta de que hay mucho más allá que la simple tecnología, ¿no? Por ejemplo, Greta, digamos, ¿no? O sea, la generación de estos jóvenes, ¿no? Que se preocupan por el medio ambiente, por los derechos humanos, por los derechos de la mujer, jóvenes que están dispuestos a sacrificar sus mejores años justamente en estas luchas ideológicas, confrontacionales con el status quo. Hay una generación de jóvenes muy valientes, muy valientes, que son los que están buscando el cambio. Si les dejamos a ellos liderar estos procesos sociales, creo que podemos esperar que la humanidad tome el mejor camino, que es el de bien común, ¿no? Creo que ahí la UPF debe apoyar estas iniciativas de los jóvenes y, ¿por qué no tener embajadores juniors? ¿Ya? Adolescentes, jóvenes menores de 20 años, con ideas audaces, con ideas de un cambio significativo, porque en realidad los protagonistas del futuro van a ser ellos. Nosotros pasaremos. Nosotros todavía no vamos a ser inmortales. Nosotros, y quizás ellos sí, pero nosotros no. Entonces, y si ellos van a tener la opción de la inmortalidad, por lo menos que les dejemos un mundo que ellos se sientan orgullosos de vivirlo, ¿no? Muy bien, a esta altura del programa vamos a hacer una conclusión final por la UPF Perú. Y bueno, siempre nosotros como una organización de paz, fundado por el doctor Sang Myung Moon y la cofundadora, su esposa, la doctora Hak Ja-han Moon, ellos siempre enfatizan, ¿no?, que el principio rector de los embajadores para la paz, y por ende debe ser de toda la humanidad entera, es vivir por el bien de los demás. La tecnología, la ciencia, la técnica, la inteligencia artificial y todo lo que el ser humano de una u otra manera está conociendo y está utilizando para cosas buenas para la humanidad, y ese, lógicamente, ese es el fin, ¿no? Siempre debe ser usada con una dirección definida, pensando en el bien de los demás. La pobreza, la escasez de alimentos, realmente el ser humano es propio responsable de nuestra casa, la contaminación, el cambio climático, y somos los responsables porque no entendemos a veces muchas cosas, y a veces como que el ser humano tiene que volver a los principios originales por los cuales fuimos creados, a los valores fundamentales de nuestra vida. Y lógicamente
finalmente tenemos que volver a Dios, porque somos seres realmente, hemos vivido una vida no tan buena y vemos que el planeta cada día más se está deteriorando, ¿no? Muchos están buscando ya dónde colonizar en algunos lugares, vendiendo terrenos en el espacio, en algunos planetas, pero sin embargo debemos estar enfocados aquí en la Tierra, como dice nuestra cofundadora, la doctora Haya Hammum, preocuparnos por los problemas que tenemos ahora de la humanidad, dar comida a millones de personas en el mundo entero y por nuestra nación, el Perú también. Entonces, nosotros somos responsables de nuestro propio destino, somos arquitectos de la construcción de nuestro futuro, de toda la humanidad. Entonces, la UPF en ese sentido, sí hemos nombrado muchos embajadores jóvenes, sí tenemos embajadores jóvenes durante todo este tiempo, y nuestra cofundadora también, ella enfatiza que los jóvenes deben de aprender muchas cosas, deben de aprender muchos idiomas, deben aprender mucha tecnología, mucha ciencia, pero aplicado siempre al principio rector, vivamos por el bien de los demás. Muchas gracias, ingeniero Fernando Ortega San Martín, embajador para la paz, el padre de la prospectiva en el Perú. Con ese título nos queremos quedar nosotros y con ese recuerdo, porque ha sido un tema muy importante, María Elena Rivero, hemos conocido, y los amigos de Radio Moderna, los embajadores para la paz y todos los que nos están viendo y escuchando han salido enriquecidos. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Adelante, María Elena Rivero. Totalmente satisfechos con la entrevista al embajador Fernando Ortega. Bien, hasta aquí el programa de la UPF Perú. Será hasta la próxima semana, siempre a las 7 de la noche a través de las redes sociales de la UPF y también de los 930 AM de Moderna Radio Papá. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.